Hablar de la muerte de Jesús en estos tiempos es obligado. Así que Jesús caminó en la tierra como el Hijo unigénito de Dios. En Juan, en el capítulo 3, en el versículo 14 o 16, y creo que es el 14, dice Dios que tanto amó Dios a los humanos, a la gente, a las personas, que dio a su único Hijo unigénito para el perdón de pecados. Normalmente los pactos, hay pacto de sangre, aún en la actualidad entre tribus y entre varios países hay pactos de sangre. Y el pacto que se hizo, que se rompió, se tenía que redimir con sangre, y nada menos que con la sangre del Cordero. Pero qué angustia saber, porque al final de cuentas Jesús era hombre, sentía como hombre, pero era Dios. Y qué angustia saber por lo que iba a pasar. Iba a ser clavado en una muerte de agonía, como es la muerte de cruz. Iba a ser traspasado hasta su último hueso, derramada su última gota de sangre, y físicamente el dolor era insoportable. Se retiró a orar a Getsemaní y le pidió a sus discípulos que lo acompañaran, pero se quedaban dormidos. Y en ese Getsemaní habló con el Padre, con su Padre, y le dijo: si puedes, pasa esta copa de mí. O sea, quítame esto. Si puedes evitarlo, evítalo. Pero Dios sabía que no lo iba a evitar, y él también. Y empezó a sudar gotas de sangre. Ahí empezó la agonía de Jesús. Pero saliendo del Getsemaní encontró a sus discípulos dormidos y venían a prenderlo junto con Judas. Judas le dio un beso. Así que hay que tener mucho cuidado con los amigos que son enemigos, porque besan, porque comen con nosotros. Hay tanta enseñanza en la Biblia y en la vida de Jesús. Y Pedro inmediatamente sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y le dijo: Jesús, guarda tu espada, el momento ya llegó. Recogió Jesús la oreja y se la volvió a poner al soldado. Lo estaban apresando y él estaba haciendo milagros. ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos atacan? Es tan difícil, porque siempre he pensado, cuando me lastiman, cuando me hieren, cuando te lastiman a ti, cuando estás en agonía, cuando ya no puedes más, hijo, cómo dan ganas de vengarse y no podemos, no debemos, no es nuestro territorio. Ahí no debemos de meternos. Y sin embargo tenemos ganas porque somos humanos. Pero Jesús, ¿qué hizo? No es momento de atacar. No se deben de hacer así las cosas. E hizo un milagro. Colocó otra vez la oreja en el soldado. Jesús sabía todo lo que le iban a hacer y todo lo que iba a pasar, pero no lo eludió. Y ahí hay otro mensaje, que no debemos de eludir para lo que estamos hechos. No retrasemos para dejar un legado, no retrasemos para lo que debemos de hacer. Sabemos que hay veces que vamos a sudar de otra manera, pero vale la pena pagar el precio. La muerte de Jesús es un tema largo, un tema de aprendizaje, un tema de perdón y un tema de gracias. Así que la muerte de Jesús la vamos a dividir en dos partes. En ese Getsemaní donde se derramó la sangre por medio de su sudor, pidiendo no hacer lo que iba a hacer, y en ese milagro de poner la oreja, de no regresar la agresión, de no correr, de afrontar, de dar la cara. ¡Wow! Eso es otro nivel, como le quieras llamar, de congruencia, de liderazgo, pero sobre todo de amor. Por eso siempre les digo que seguir a Jesús es asegurarnos, tú y yo, de vernos en la cima.